Bienvenidos a un nuevo episodio de Sello Argentino Segunda Vuelta. Hoy conversamos con dos economistas, Delfina Rossi y Martín Kalos. Hablamos sobre la economía macro, pero también sobre la economía de bolsillo. Quiénes ganan y quiénes pierden en este juego del ajuste y el equilibrio fiscal. ¿Es posible el desarrollo económico? Bienvenidos, la verdad que estoy súper contenta de que en esta segunda vuelta de Sello Argentino nos estén acompañando dos compañeros economistas, porque hablábamos un poquitito y les espoleaba a ellos qué les iba a preguntar una persona que no es economista. Los argentinos estamos muy acostumbrados, o por lo menos en los últimos años, posiblemente por los vaivenes económicos que ha sufrido nuestro país, de hablar de economía. Y tal vez esto de hablemos sin saber, que pasa mucho también, sepamos poco, mucho o nada de economía. Sí hablamos de la economía, de lo que nos pasa, de esa economía de bolsillo, de lo que nos afecta. Así que, en realidad, darles la bienvenida. Gracias, Delfi, Rossi. Gracias, Martín Kalos, por estar acá. Y quería hacerles esta pregunta. ¿Les parece que los argentinos nos hemos vuelto expertos en economía en forma obligatoria o porque queremos? Bueno, gracias, Carla, por la invitación. Un placer estar acá. La verdad es que la economía, a diferencia de los que muchos quieren decir, no es física cuántica, no es biología, no es algo tan abstracto y difícil de comprender, ¿no? Entonces, a mí me parece que normalizar los diálogos de economía cotidiana tiene su valor, ¿no? La palabra economía viene del quehacer de la casa, es una palabra de origen griego, tiene que ver con esa gestión y a mí me parece algo positivo aceptar que todos y todas tenemos ciertos niveles de conocimiento de economía muy importantes. Luego hay, yo creo que desde una mirada de política pública que deberíamos pensar en profundidad cómo en la primaria, en la secundaria, se abordan algunos contenidos, sobre todo para que la simpleza de algunos razonamientos, que yo creo que son cipayos, colonialistas, neoliberales, bueno, podríamos ponerle muchos adjetivos, no nos ganen el sentido común, ¿no? Bien. Pero bienvenida que en la calle se hable de economía, ojo con la creación de sentidos comunes que no son tan comunes. Uh-huh. ¿Y vos qué pensás, Martín? Coincido bastante en que están esos dos niveles. Sí. Por un lado, es esa vivencia. Todos y todas vivimos en la economía. Exacto. Entonces es como decir, no sé de medicina y no sé que esto se llama brazo. No, obvio. No puedo no saber de economía, pero sé que los precios en el supermercado están subiendo. Claro. Que hay inflación. Bien. Uno lo vive. Uh-huh. Y desde esa vivencia uno puede decir, bueno, ¿cómo yo eso lo intento explicar, intento entender qué está pasando con mi economía familiar? Es una cosa. Ahí, Delfina bien decía, che, bueno, esto viene de un griego, de una palabra griega que refiere a la economía doméstica. Y sin embargo, ojo con asimilar, es un problema que tenemos siempre, ¿no? La economía del país a la economía de una casa, que nunca es cierto, no es así. Porque hay que entender eso, cómo se salta el sentido común, ese que capaz uno dice, entonces, si yo me endeudo es porque es como la tarjeta de crédito. No funciona así. Hay que entender esas cosas. Hay una ciencia detrás y como buena ciencia no explica solo lo superficial. Hay algo más atrás, más allá de eso que aparece, que es aparente, que refiere a, hay que estudiar un poquito para entender por dónde va esa mano. Esa es la dificultad. Si fuera todo tan obvio, habríamos resuelto la economía argentina hace mucho. Sí, seguro. Bueno, y en ese sentido viene hace un año y medio que ya gobierna Javier Milei y ya podemos tener, aunque algunos ya lo suponíamos, o por lo menos todos lo suponíamos, cuál iba a ser su parte de su política económica, sus intenciones económicas. Pero la pregunta que viene ahora es, a ver, ¿cómo ven la política económica a un año y medio en el ejercicio del poder de Milei y de su equipo económico? Porque me parece que uno no debe abstraerse de a quién ha elegido también como ministros, como asesores. Esto no ha sido azaroso.
cómo ven la situación económica del país, pero vinculada con las políticas económicas de Javier Milei. Creo que hay también que distinguir un poquito. Claro. Sí, pasamos a otra sí, pregunta. Listo. Se resumía fácil. Pero también hay que distinguir cómo veníamos, cómo arranca, ¿no? Hay que entender cómo arranca Milei. Milei arranca diagnosticando algo que era un problema, y que era un problema real. Contémoselo a alguien que no vive en la Argentina, por eso. Milei arranca diagnosticando que la economía argentina venía con unos desequilibrios macroeconómicos que no podía solucionar y que se le abultaban y persistían en el tiempo. Sí. Un déficit fiscal demasiado grande, demasiado persistente. Hacía 12 años que Argentina tenía déficit y no lo podía pagar. ¿Cómo lo pagaba entonces? Emitiendo. Esa emisión monetaria generaba un problema que en buena medida es causa de la inflación. No es la única, pero es una causa de la inflación. Entonces ahí ya tenías un primer problema, un primer desorden macroeconómico que afectaba la vida cotidiana. Y creo que esa dificultad que vivíamos como familias y también con las pymes para llegar a fin de mes y entender cómo llegar a fin de mes es parte de la razón por la cual ese discurso simplista de Milei, voy a resolver la inflación, muy parecido al de Macri cuando gana, voy a resolver la inflación. Como decía Macri, lo más sencillo que tengo para hacer es resolver la inflación. Bueno, eso es parte de la razón por la cual gana. Sobre esa base de ese diagnóstico, Milei se monta y hace un recorte fiscal atroz, terrible en el contenido. ¿Por qué? Porque gracias a eso hoy tenemos jubilaciones mínimas que cobran 2/3 de todos los jubilados que están abajo de la línea de pobreza. No tenemos obra pública, no tenemos sistema científico-tecnológico con financiamiento, sistema universitario bien financiado. Digo, cosas que son básicas para llegar a fin de mes, en el caso de las personas jubiladas, para pensar un país, un futuro de desarrollo, en el caso de todo esto otro que mencionaba. Pero eso es lo que hace, recorta en buena medida, no del todo, el déficit fiscal y que le permite reducir la emisión monetaria. Y ese es el orden macroeconómico inestable, insustentable que tiene por ahora Milei. Mi pregunta, Delphi, es, siempre hay ganadores y perdedores en todas las políticas económicas. Entonces, ¿cómo? Igual vayamos hablando entre todos, pero a mí me surge decir, siempre hay ganadores y perdedores. ¿Qué ganadores y qué perdedores estás viendo vos hoy con estas políticas aplicadas por Milei? Y te hago una pregunta que me la hago siempre y trato de verla, yo tengo mi opinión, ¿cómo impacta en algunos grupos más vulnerables estas políticas, ¿no? Sí, me quedé con el dato que decía Martín, que hacía 12 años que la Argentina tenía déficit. Me quedé pensando en ese dato, nos sitúa en el 2000, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos superávit? 2011. Sí, creo que hay algún año ahí, pero más o menos desde la salida. Estancar el PBI per cápita. Desde la crisis global 2008-2009, ahí arrancan los déficits. Creo que hay un año de superávit en el medio. Claro. A veces cuando uno lo dice así, parece que fueron lo mismo los gobiernos, el segundo gobierno de Cristina, el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto Fernández. Entonces también es importante, yo creo que comprender que los famosos desequilibrios macroeconómicos, que suena como todos resolvamos los desequilibrios macroeconómicos. Son elementos de incongruencia de variables macro, sobre todo de precios relativos, tipo de cambio, déficit comercial, etcétera, pero que se pueden generar por dos motivos muy distintos. Uno es por el intento de llegar a un desarrollo económico y un crecimiento económico, y el otro es justamente por una destrucción de la presencia del Estado y la redistribución de la riqueza, ¿no? Entonces, el mismo concepto de desequilibrio macroeconómico puede tener detrás proyectos políticos diametralmente distintos. Dicho de otra manera, no es lo mismo el sostenimiento de un déficit fiscal, que es decir, que el Estado gasta más de lo que ingresa, en pesos, con un Estado que no está endeudado en el exterior, con nuevas capacidades de financiamiento y resortes en la economía productiva nacional, a el proceso de endeudamiento externo de Mauricio Macri. Que lo cual hizo fundamentalmente que la respuesta del gobierno del Frente de Todos, porque también la deuda la tomó Alberto, la deuda la tomó Mauricio Macri, y la respuesta que tuvo que hacer el Frente de Todos para sustentar la pandemia fue a partir del financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central. Entonces, y acá nadie dice, no, a mí no me des el adelanto transitorio, ninguna empresa dijo no me des una ATP, ninguna. Entonces, ahora nadie quiere pagar impuestos, claro, pero cuando era la pandemia todo el mundo quería estar vacunado, recibir el IFE, que le pagaran la parte del sueldo. Entonces, no es lo mismo que hayas hecho un descalabro macroeconómico financiero como hizo Mauricio Macri en la salida del cepo
el propio Caputo que preguntabas sobre la acción económica, que lo llevó a tomar la deuda, porque eso fue 100% financiero. El problema de Mauricio Macri no fue gradualismo sí o no sobre el gasto o no del Estado. El problema de Mauricio Macri fue la salida del cepo y la desregulación financiera que hizo que se haya quedado sin dólares y tuvo que salir a pedirle los 54 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que se lo dio Donald Trump en un acuerdo 100% político. Entonces, analizar déficit sí, déficit no, macroeconómico, no sé qué. Digo, yo soy una convencida, lo he discutido con otros economistas, con varios, cuando dicen el problema de Argentina son los desequilibrios macro. Miren, el problema de la Argentina es... No, si fuera solo eso, se resuelve. ¿Y vos qué opinás de esto? Es una discusión política sobre la distribución de la riqueza. Detrás de los desequilibrios macro, en realidad, tenemos una batalla de opresores y oprimidos. A ver, perdón, no sé Sí, si no, queremos está debatir buenísimo. esto, pero No, me encanta. yo creo que el problema de Argentina es la falta de un proyecto político claro de qué político, país queremos. claro. Eso estamos completamente de acuerdo. Sí creo que no lo puedes hacer con desequilibrios macroeconómicos. Y un desequilibrio no es tener déficit, es sostener el déficit y no poder pagarlo. Vos mencionabas muy bien la pandemia. En 2020, Argentina es de los países que menos aumenta su gasto público por la pandemia. ¿Por qué? Porque no teníamos margen para hacerlo más. Porque nos habíamos comido 10 años antes de eso ya de déficits y de emisión monetaria. Entonces, más déficit, más gasto público para la pandemia, que hubiera estado buenísimo, porque hubiera ayudado a las familias a sobrellevar mejor una crisis sanitaria, hubiera sido algo deseable ese mayor gasto público, y no podíamos. Fuimos de los países que menos aumentamos el gasto público en el mundo. ¿Por qué? Porque no teníamos cómo pagarlo. Porque teníamos que recurrir a más emisión monetaria y eso hubiera generado seguramente más inflación en un corto o mediano plazo. Entonces ahí tenemos, si querés, una muestra de cómo la acumulación de un desequilibrio en los años previos te limita en tu capacidad de acción política después. Y ese es el tipo de cosas donde yo creo que hay que pensar políticas sustentables. No era el déficit anterior que arrastrabas, era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el default que hizo Mauricio Macri de la deuda en pesos y no tenías acceso al financiamiento externo. No es un problema de nadie creía en nosotros para prestarnos tampoco. El problema de financiamiento lo tenías de antes. Cristina tampoco en su segundo gobierno tuvo acceso a financiamiento porque tenías el problema con los buitres. Está claro. Claro, pero no es la parecería misma que siempre hay decisión. una razón que es un externo que impide que Argentina tenga acceso a financiamiento. Pero en la práctica también tenés el problema de vos estás financiándote con emisión monetaria. Mauricio Macri tuvo acceso al financiamiento. ¿Sí? Y es un problemón, porque nos metió al Fondo Monetario Internacional como gran acreedor, que claro, nos va a limitar, nos va a limitar por muchísimos años. Para mí, ver de dónde viene el problema nos permite identificar cómo salir también, ¿no? Claro, sí, claro. Y qué política está bien y qué política está mal. Entonces, cuando uno dice, volvamos al presente si querés, Javier Milei, bueno, es que claro, no tiene otra que pedir los 20.000 millones más. No es cierto, claro que bueno, no es cierto. ¿se entiende? Entonces, claro que no es cierto. pero le dejaste en desequilibrio macroeconómico, tiene que pedir los 20.000 millones más. Sí, queda como una No, pero justificación. justamente ahí, pero por eso, discutamos desde nuestro lado, después podemos discutir qué hace Milei, pero también desde nuestro lado de cómo se puede mirar una economía, una política, decir, bueno, hagamos, entonces parecería que no hay ningún problema con tener déficits, y no es cierto, No. porque hay que entender la consecuencia, que también es esa emisión monetaria que genera inflación, desequilibrio cambiario también, las devaluaciones tuvieron que ver con esos pesos yendo a buscar dólares. Bien, si partimos de esa base, entonces tenemos que encontrar el equilibrio. El equilibrio no es no tener déficit nunca, el equilibrio es saber usar el déficit inteligentemente. Yo creo que no es inteligente creer que se puede sostener un déficit eternamente si además no tenés acceso a financiamiento externo, porque lo tenés que financiar con emisión. Y acá volvemos, si querés, a lo que está planteando hoy Milei, a discutir esto de que Milei hoy dice, bueno, la demanda de pesos que está viendo hoy es virtuosa, ¿no? Está planteando eso hoy en día. ¿Por qué? Bueno, porque es producto del crecimiento de la economía. Bueno, discutamos eso, pero entendamos que hay ahí unas reglas económicas, las que seguramente vos y yo enseñamos también en la facultad, que tienen que ver con cuánto puede haber de demanda y de oferta de pesos en la economía y que no se te vaya mucho de mambo, ninguna de las dos, porque si no el desequilibrio se genera. Y si lo podés corregir, genial, pero si eso te genera una inflación que llega al 290% interanual, ¿no? Hace un año nomás, es un problemón para vivir. De nuevo, igual la inflación al 290% llegó mucho porque ganó, entró en el balotaje después de las PASO un Javier Milei que decía que los pesos eran excremento y que digo, en contra de cualquier racionalidad, claro. Es un problema no solo de base monetaria, de las LELIC, que sí, que la verdad es que con crecimiento y con poquito, digo,
Acá los actores económicos se están conformando con que no le registren los intereses de las LEVAX en los balances. Ahora, les pregunto a ustedes, digo, acá, ¿cómo juega la expectativa ahí? Bueno, por eso digo, acá hay actores económicos que estamos aceptando que el gobierno, las letras intradiarias, los nuevos, no te lo contabilizan y todos decimos, buenísimo. Las LECAP. Las LECAP, perdón, no me salía. Sí, no, está bien. El concepto estaba perfecto. No, pero se me había ido. Entonces, hay un acuerdo de querer sostener este arreglo financiero. Digo, lo financiero, lo externo, es fundamental más allá de el déficit. Y me interesa hablar del déficit justamente porque este gobierno hace énfasis allí para restringir la presencia del Estado. Sí. ¿No? Y avalar una economía de sálvese quien pueda. Entonces, para mí discutir, no estoy diciendo que el déficit es todo el tiempo, y momento y lugar algo virtuoso, por supuesto que no. No, queda claro. Estoy diciendo, no quiero bajar esa bandera de alguna manera. Políticamente me da, creo que los vínculos de transmisión del déficit fiscal, el financiamiento de ese déficit, que no siempre es monetario, porque también hay endeudamiento, hay toma de deuda por parte de los privados, hay muchas formas de financiarlo. Hay el impuesto a las grandes fortunas como hicimos, que debería persistir y no persiste. Digo, hay otras herramientas, pero sí creo que ha sido el sostenimiento de la idea de que el problema de la inflación es el déficit, es la gran excusa o la gran idea detrás de la motosierra de Milei. Del ajuste. Del ajuste. Ahí tenemos el problema del problema de la visión de país que decías. Porque estamos hablando de un país estamos hablando de un gobierno, vos preguntabas qué más pasó 1 año y medio, ¿no? De gestión de Milei. Sí, y además quiénes ganan y quiénes pierden también en esto, ¿no? Claro. Porque hay personas. Delfina bien decía recién, hay un sector financiero que avala y que apoya a este gobierno porque está sacando ganancias. El sector financiero siempre saca ganancias, ¿no? No sabemos cómo, pero en todos los gobiernos, en todos los no importa para dónde vaya la economía, hay ganancias financieras. Pero más allá del chiste, no tan chiste, lo que brilla por su ausencia en la gestión de Milei es la política productiva. Fíjate que no se dice la palabra producción en el gobierno de Milei. La única política... ni trabajo, por supuesto. La única política productiva que hay para generar empleo. No, ni siquiera. La única política productiva que hay en el gobierno de Milei es el RIGI. Es la única. Y es realmente la única. Que además tiene un impacto muy acotado. Van 3 proyectos aprobados a la fecha. Los 3 básicamente liderados por YPF. Así que tampoco nadie podría decir, vinieron las inversiones extranjeras. Bueno. No, y de mineras que ya estaban en el país. De anuncios que ya estaban hechos, además. Sí. Claro, ahí está el punto. Hay una cuestión productiva que está muy reducida. Y esto tiene que ver con esas obras públicas que no se hacen. Entonces, ¿quién puede hacer obra pública? Y fíjate, en Neuquén y Río Negro, para hacer la ruta, para llegar a Vaca Muerta, tienen que juntarse las petroleras a pagarla a ellas. No toda empresa puede hacer eso. Entonces, volvemos a que la lógica que prima hoy para pensar sectores productivos, desarrollo productivo a futuro, termina siendo las economías de enclave con una Argentina con un territorio muy acotado, los grandes centros urbanos y un par de centros mineros hidrocarburíferos y la pampa, ¿no? La pampa agrícola, agroalimentaria. Y no tanto más. Entonces, no hay un proyecto de desarrollo federal, por supuesto, no hay un proyecto de desarrollo productivo. Nadie está pensando, ¿en qué sectores Argentina podría tener a futuro? Sí, sectores estratégicos donde podés tener competitividad. Algo dinámico, algo que aumente la sofisticación y la complejidad tecnológica, que genere más valor agregado en territorio. Eso no existe, no está dentro del esquema de pensamiento liberal, libertario. Y ahí tenemos un problema. En ese péndulo argentino histórico, donde nos vamos de una punta a la otra, pero cada vez más a un extremo cada vez mayor, ¿no? No estamos pudiendo sostener ni siquiera al que invirtió hace 4 años en su empresa, una pyme que invirtió para producir, y hoy dice, me cambiaron las reglas de juego de vuelta, y en 4 años se las cambian de vuelta, y así no se sostiene ningún entramado productivo. Mucho más con este modelo económico de apreciación cambiaria, de apertura casi desleal de las importaciones y del comercio exterior, que van a generar cierre de empresas si no se detiene a tiempo. Ambos son docentes. Esto me encantó de los dos porque, son economistas, pero además son docentes universitarios. ¿Qué sienten, qué ven de los jóvenes en esta percepción de país que tienen? ¿Están tan apáticos como uno está viendo que la apatía en la política, ¿no? Son estudiantes de ciencias económicas, los alumnos de ustedes, y a mí me interesa saber qué perciben de la economía de su país, si hay frustración, si hay expectativa positiva, ¿cómo los escuchan a los chicos?
Bueno, yo doy clases en el conurbano, en la Universidad Nacional de Avellaneda, así Sí. que es una población muy distinta. También he dado clases en el CBC de la UBA. Digo, depende del horario que te toca el CBC, también Sí. es una población distinta. Así que, bueno, hay muchas realidades. Yo creo que no es un grupo que podamos englobar como única percepción. Sí, yo diría dos elementos que me parecen interesantes. Uno es... obviamente mi objetivo como docente es que salgan del sentido común, ¿no? Que puedan que les sorprendan cosas. Hice una pregunta muy recurrente de, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, pero no se puede hacer nada. Bueno, ¿cómo que no se puede hacer nada? Bueno, es como esa sensación de, ¿para qué me lo dice, profe? Si acá no puedo hacer nada yo. Eso me parece como preocupante, ¿no? Y el otro elemento es... yo utilizo mucho para llamar la atención, ¿no? El tema financiero, de qué subió, qué bajó, cómo está el dólar, qué vieron de acciones, qué pasó con Nvidia, qué pasó con DeepSeek, como temas internacionales, la bolsa, todos esos temas. Y hay mucho conocimiento, ¿no? Obviamente, para ser un inversor se requiere demasiado profundidad, porque además tenés que tener conocimiento del mundo productivo también, ¿no? Del financiero. Totalmente. Pero hay un mayor conocimiento en los últimos años del estudiantado de herramientas de inversión financiera, Bien. con una dificultad importante, que es pensar que la solución fácil es lo financiero, ¿no? Claro. Entonces, es un alumnado que no tiene ingresos y sin embargo sabe cotizaciones, ¿no? Y obviamente con bitcoins y cripto. En Eso. el medio, ¿no? Entonces, un desafío pedagógico que insisto que para mí lo deberían abordar desde las escuelas secundarias, Totalmente. pero donde hay además sí, saco, pongo, invierto en el día. Tú decís, tipo, yo tengo inversiones que no sé, hace 6 meses que no las veo, las invertí, Sí, chau, sí. tipo. La dinámica. La dinámica es otra, sin la profundidad del conocimiento requerido y sin los ingresos. Y el tema es el riesgo, ¿no? Por eso está buenísimo lo que vos decís. El tema de educación financiera es un tema recurrente, de necesidad absoluta en las escuelas, en cada ámbito. Y bueno, y me parece que es importante también esta... Es un elemento que se conjuga, lo que decía Martín antes, un país que cada vez es menos productivo. Entonces, ¿cuál es tu imaginario de dónde vas a llegar? Y se conjuga también el elemento que sobrevolaba en la conversación y que no lo dijimos, Sí. que es un país donde su moneda cada vez tiene menos valor, ¿no? Entonces, la economía bimonetaria te obliga a que en muy corta edad sepas ahorrar de otra manera que no sea con que no pesos. sea con pesos, claro. Si no crees en tu moneda tampoco. Entonces, y te aleja de la posibilidad de pensar, che, ahorro unos mangos más y busco otra posibilidad invierto en algo, me compro una compu para esto, como que todo eso imaginario queda muy lejos en un país que cada vez yo creo que aleja oportunidades de las generaciones más jóvenes y genera falsos imaginarios, espejitos de colores, de que te está solucionando las cosas con una app. Exacto. ¿No? Y vos, Martín, qué te cuentan tus alumnos? Bueno, a mí me pasa algo muy distinto porque yo doy clases en una maestría de económicas de la UBA, pero que además después de la pandemia se volvió virtual. Bueno, claro. Pero podemos también salir de esas juventudes que tengo en esos cursos y decir, yo creo que Delfina describió muy bien esa situación, ¿no? Problemas para pensarse en un empleo de la juventud, problemas para pensarse en general en sus casas, porque no son solo ellos y ellas quienes no tienen laburo. Sus familias no tienen laburo, sus viejos, sus tíos, sus abuelas, lo quien sea. Entonces, en ese contexto, pensarse a futuro es un problema. Claro. Pensarse hoy, llegar a fin de mes hoy es un problema. Y ahí entra todo esto. Son las criptos, son las estafas piramidales y Ponzi, ¿no? Son las apuestas. Es el intentar salvarse hoy sin suficientes conocimientos para no caer en esos riesgos y en esas estafas. Ahí entra no solo una cuestión de educación financiera. No deberíamos tener que estar pensando justamente en cómo salvar el mango hoy. Para eso necesitamos un país que vuelva a tener empleo, que vuelva a bajar la inflación, más que lo que ya bajó, bajó a 2,5%, 3% por mes. Eso sigue siendo altísimo. Tenemos que pensar en un día en un país normal, que funcione de una manera ordenada para llegar a fin de mes y no tener que estar pensando en si me salvo con una cripto, como bien decía Delphi.
eso es un problemón que donde estamos mirando ahí el síntoma en la juventud de un problema que no quiero pecar de economicista, pero es un problema económico, es un problema productivo, es un problema de desarrollo. Y después podemos atender que esto no es un problema solo de Argentina, que efectivamente la ludopatía, un montón de problemas que se están dando en las juventudes pasan en muchos países y tienen que ver también con una pérdida de identidad. Ahí ya nos vamos a temas más psicológicos o sociológicos. Voy a pecar al revés. Problemas de identidad, claro, donde hay mucha gente que siente que la sociedad avanza en sentidos que los deja fuera, que los deja marginados, y a la vez Internet y las redes sociales permiten que todas esas minorías se junten y formen burbujas, ecos, ¿no? Cámara de eco, como se le dice, donde se autovalidan sus propias percepciones. Y ahí aparecen discursos extremistas, validación de estafas. Puedes tener un pueblo entero metido en una estafa, en una burbuja, ¿no? Como pasó en San Pedro hace menos de un año. Y todo eso se amplifica, en todos estos sentidos. Un horizonte difícil en muchos países occidentales y en Argentina en particular para pensarse como desarrollo individual, porque el desarrollo social está complicado, y discursos que se amplifican en estas redes sociales que son peligrosos ya directamente para la convivencia democrática. Y entonces volvemos también a, cómo reconstruimos instituciones de convivencia democrática donde se tolere a todo aquel que tolera y no se tolere al intolerante. Está buenísimo. Delphi, viste que hay una máxima que dice, tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol. Bueno, después nos contarás si plantaste un árbol, ya sabemos que tenés dos niños y escribiste un libro. Al que plantitas, tuve malísima con las plantitas. No sobreviven. Malísima. A mí me pasa eso. Sí. Pero bueno, esto de tuve el honor de ir a la presentación de tu libro y ahora va el título, que es muy interesante, el título que plantea como muy picante, que es conducir al capital, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿combatir o conducir al capital? Bueno, es una pregunta que me hacen en cada presentación. O sea, no soy muy original. No, pero bueno. Y porque surge, ¿no? Está bien, es parte del debate. Mira, yo creo que los peronistas, cuando cantamos, y las peronistas, obviamente, cuando cantamos la marcha, decimos combatir al capital, porque somos el pueblo trabajador. Pero el Estado, cuando asumimos responsabilidades de Estado y cuando somos gobierno, realizamos una propuesta de conducción de ese proceso capitalista. Esa es la diferencia, ¿no? Se conduce desde el Estado cuando los trabajadores nos votan y conseguimos las mayorías suficientes para hacer ese proceso, pero se combate desde el llano, ¿no? Y de alguna manera, ¿por qué? Porque nosotros como pueblo peronista, como pueblo trabajador, no somos dueños del capital. Entonces, no podemos conducirlo si no estamos desde el Estado. La única herramienta democrática que tienen las mayorías populares para que el capital reinvierta, genere trabajo, genere oportunidades, tenga un proyecto federal, que es lo que decía Martín, pensemos en infraestructuras que integren, que sean cadenas productivas nacionales, encadenamiento hacia adelante, hacia atrás, nos protejamos del mundo, etcétera, es con el Estado, ¿no? Entonces, se conduce al proceso capitalista, al capital, a los que tienen el capital, a los capitalistas, tanto del mundo financiero como del mundo productivo, desde el Estado, ¿no? Que no quiere decir que como trabajadores, desde los sindicatos, desde las organizaciones, etcétera, tengamos una posición combativa. ¿Por qué? Porque lo combativo quiere decir exigir una distribución justa, ¿no? De qué pasa con el plusvalor que genera la fuente de trabajo, ¿no? Algo que, fíjense que yo a veces me encuentro hablando de esto y parece hiperteórico, pero Javier Milei se toma el tiempo como presidente de la Nación a ir a los streams a decir que no genera ningún plusvalor el trabajo, que no genera, que el trabajo es una transacción de precios, la teoría marginalista, se llama así, extrema. Absolutamente fuera de toda ciencia. Absolutamente fuera de toda ciencia, negando el fetichismo de la mercancía, negando qué hay detrás de eso que el trabajador manipula y genera un valor agregado, niega los procesos productivos. Sí. Dice, el intercambio entre demandante de trabajo y ofertante de trabajo, es decir, entre el empleador y el trabajador, es simplemente un trueque con un precio acordado. Y hasta se puede dar la explotación, ¿no?
hasta... Niega el proceso productivo, la generación de valor de ese proceso productivo. Digo, lo niega Adam Smith a ese nivel, digo, porque los clásicos elaboran la teoría económica de fundamentos del capitalismo a partir de la generación del valor y la división del trabajo. ¿Qué es lo que decimos nosotros? El trabajo es fundante en el capitalismo. Sin trabajadores no hay capitalistas. Digo, Marx, la contradicción pura. Pero hay que rediscutir qué pasa con ese plusvalor. Y no es casual que Milei salga a hacer esta defensa ultranza en un momento en donde el mundo se están dando riquezas extraordinarias, dada el aumento de productividad que genera la automatización, la inteligencia artificial, la tecnificación, etcétera, etcétera, en donde ha hecho que los 1.000 millonarios tripliquen sus fortunas en el último año, ¿no? Entonces, volvemos a hablar de la redistribución de la riqueza. Claro, ¿no? yo miraba hoy, justo antes de venir acá, la lista de Forbes. Sí. Y la verdad que el de Forbes Argentina, el 1.000 millonario más, el PRI más rico de la ¿Varón Argentina. o mujer? Son todos varones. Era Hay una una que es pregunta. hija de- Heredera. Hay una. Pero Igual eso pasa en todo el mundo, ¿no? Sí, Los sí, ricos sí, son sí. todos herederos en general, Sí, salvo pero lo muy quería pocos decir casos. porque lo quería marcar. Perdón, no como- quería interrumpir. No, obvio. como una Pero regla. Galperín, desde el 2020 al 2024, pasó de 1.400.000, lo digo en memoria, supongamos, millones de dólares de patrimonio, de riqueza, a 3,5 millones. O sea, 3.500 millones Sí. de patrimonio. Triplica. Ese es el punto. Nosotros desde el 2020 sentimos que el trabajo es más precario, que tenés que tener 3 laburos, que no te alcanza, que además te aumentaron el transporte, que te aumentaron la luz, que bueno, que vas al hospital y que no te atienden, que tu hijo va a la escuela pública y no tiene docentes. Y no es que los 1.000 millonarios siguen siendo 1.000 millonarios y ya está. No, es que desde el 2020 triplican su riqueza. Exacto. Entonces, no es casual que su representante en la tierra, que su representante en el gobierno, diga, la explotación está bien. Ujú. Entonces, el debate de ideas, el debate ideológico, el debate de por qué nosotros predicamos una economía justicialista, una economía humanista, como decía el Papa Francisco, no Sí. es casual, ¿no? Ujú. Sí, y se me ocurre ahora que todos hemos de alguna manera releído, quienes hemos tenido la oportunidad de leer Rerum Novarum, que es la encíclica de León XIII, habla muchísimo de esto, ¿no? Habla de lo que es en realidad la justicia social, la distribución de la riqueza, de los bienes y del rol fundamental del Estado. O sea, estaría buenísimo que Pero fíjate cómo te van replantearnos desempoderando. esto, ¿no? Que Sí. claro, que los pibes llegan a la universidad y te dicen, y no podemos hacer nada. Claro, bueno, ese es el... Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ujú. No, ¿cómo que vamos a hacer? Digo, yo se supone que estoy en un rol de docente. Bueno, acá, pero si inyección, querés- inyección de optimismo, yo creo que lo debes lograr, Pero me gusta, perdón, que Sí, me sí. tabasa, pero que ambas estuvieron citando textos de hace 150 años o 100 años, Sí. de Marx a la Rerum Novarum, a donde sea, porque el capitalismo sigue siendo el mismo, las leyes del capitalismo siguen funcionando. Entender eso es clave, negarlo es un problema. Y una regla a esta altura, porque la evidencia empírica, histórica, científica lo dice así, es que no ha habido procesos de desarrollo que no fueran impulsados desde el Estado. No existe. No. No existió. No, muéstrenme un caso. El famoso, díganle a los libertarios que me muestren un caso de un desarrollo libertario. No existe. Entonces, el Estado forma parte necesaria, intrínseca de un proceso de desarrollo. ¿Cómo? Conduciendo, coordinando, como lo querramos llamar, a ese capital que tiene que tener una iniciativa propia, pero que no puede hacer lo que quiere. Exacto. Punto uno, no existe que haga lo que quiera. No existe el mercado desregulado en abstracto. Ninguno. Ujú. Siempre el Estado dice cómo se arma un mercado. Estado y mercado son dos cosas que se complementan, se yuxtaponen en algunos casos, pero que si no se complementan bien, aparecen cosas en el medio que son problemáticas. Peligrosas. ¿Sí? Porque ahí es donde, si no estás dentro del Estado y dentro del mercado como organismos reguladores de tu vida en sociedad, aparece la mafia. ¿No? Acá lo narco en Argentina, podríamos decir. Ujú. Que genera un problema para la vida. Ahora bien, acá tenemos entonces un problema porque si el Estado tiene que conducir, tiene que coordinar ese proceso de desarrollo, estamos de vuelta en un gobierno que lo niega, que niega el rol del Estado, que al contrario está dinamitando las capacidades estatales
no solo de regular mercados, de regular la vida en sociedad y de pensar un proceso de desarrollo. Ese es el país en el que estamos hoy. Y eso es un problema grave a futuro, me parece. Sí, ahí me surge para ambos la preocupación que creo que todos tenemos sobre los índices de informalidad en la Argentina, la falta de generación hace mucho tiempo de empleo genuino, con multicausales, por supuesto, y también responsabilidades compartidas, ¿no? de dirigencias sindicales, cada uno, bueno, al que le quepa el sayo que se lo ponga. Pero yo pienso en esta política económica que nosotros promovemos, ¿no? La política económica de la redistribución del ingreso, la de la justicia social, la que ponga en el centro a las personas y que el Estado tenga una participación necesaria, sabiendo que es imposible prescindir y que lo que ha hecho este gobierno, como, a ver, si quieren le saco la subjetividad, es decir, bueno, para mí el Estado es lo más nefasto que hay, lo voy excluyendo, negando y hasta haciendo desaparecer porque no se necesita, ¿no? Pero para generar empleo genuino, ¿cómo ven ustedes esta posibilidad de escenario de políticas económicas para la generación, ¿no? Se me ocurren algunas cosas vinculadas a lo que ambos dijeron, a lo productivo, pero bueno, si me pueden dar tal vez como una alumna que les pregunta, bueno, profes, ¿qué hacemos? ¿Cómo se hace? ¿Qué receta? No. Claro, ¿qué También, receta? algún año seguro que sí. Fiscal, ¿no? Algún año seguro que sí. Con gasto público sí. Claro que sí. ¿Qué dos? Tírenme uno cada uno. A ver. A ver, yo te diría, con condiciones necesarias, Bien. que son, yo sí creo que hay un orden macroeconómico que hay que sostener, va a haber años de déficit fiscal, va a haber años que tengas que orientar bien el gasto público de manera, no te digo eficiente, porque no es lo que necesariamente buscamos, pero eficaz, que cumpla con el cometido que es generar, por ejemplo, un proceso de desarrollo, pero quizás pensándolo ya directamente a nivel más chico. Generar un nicho productivo, exportador que hoy no está. Uh-huh. Vamos a poner un ejemplo. En Argentina se está hablando mucho en estos años de lo bueno que sería, lo bueno que es que muchos jóvenes, volviendo al tema de la juventud, Sí. estén vendiendo servicios, programación, servicios de economía del conocimiento en general, al extranjero. Y se lo pone como algo virtuoso en sí mismo. Yo tengo un problema siempre ahí. Yo creo que hay algo que no estamos viendo, que es eso que acá en Argentina son salarios altos, en el mundo no lo son. Para ese sector, para esa cadena de valor, no es un salario alto. Están tercerizando en un país como Argentina, que tiene recursos, una formación profesional, humana, excepcional, Uh-huh. están tercerizando lo más bajo de valor agregado, ¿sí? Una programación que podrían tranquilamente poner en cualquier lado del mundo. No estamos en el medio, en el meollo de la cuestión. No estamos en los eslabones núcleo de esas cadenas productivas. Estamos entrando en un lugar tercerizado que el día de mañana va a valer menos, porque es el inicio de esto también. Uh-huh. Cuando eso se madure, vamos a empezar a ver que eso paga menos. Es algo que ahora. transitorio y una utilización de un recurso capital, que Argentina un hizo, recurso. que se funda en nuestras universidades públicas, además. ¿sí? No olvidemos eso, nuestras universidades nacionales. Entonces, ¿qué debería pensar Argentina ahí? Bueno, por supuesto, insisto, las condiciones, que no son solo la macro, es el sistema impositivo, es el sistema, es las zonas de telecomunicaciones. No podés tener, si no tuvieras ARSAT que tiró la fibra óptica en todo el país, Claro. no podrías tener esto hoy, y eso es inversión pública. Uh-huh. Pero tenemos, como decía, la formación humana con las universidades y la capacitación profesional de los sindicatos. Bien. Pero a eso hace falta pensarlo como un primer paso donde después agreguemos valor, complejicemos tecnológicamente. Y ahí te voy a pelear algo, pero solo que no sé si vas a estar en desacuerdo o no, pero vos hace un rato lo bardeabas a Galperín, que es un tipo con el cual yo creo que no coincido en nada de lo que plantea, pero yo quiero más mercado libre. Yo quiero más unicornios, no digo Mercado Libre por decir justo esa marca que mencionábamos. Pero digo, quiero más Globant, quiero más de todas esas empresas. ¿Por qué? Porque son empresas que yo necesito que tengan base en Argentina, que generen acá una base de laburo, de tecnología, de infraestructura. Quiero que se internacionalicen, porque eso también es Argentina exportando talento, exportando servicios, pero no porque se tienen que ir a vivir Pero a otro lado. valor. Claro, generando valor que después puede volver a Argentina. Ojalá. No está pasando. Nuestras empresas que se multinacionalizan terminan poniendo la sede en Luxemburgo, como hizo Techin, o en ¿dónde está Mercado Libre ahora? Ya no sé. No, creo que él se mudó a Uruguay. ¿No está Pero creo que México? estaba. Pero
No sé, Hay pero una buena parte de mezcla. las operaciones las mudaron a Brasil, a México. Sí, sí, me Eso parece es un que problema. Eso habla de que Argentina justamente les sirve como primera catapulta, pero Claro. después deciden irse. Yo quiero que se queden. Bien. Quiero que tengan acá la base para exportarle al mundo sus servicios y sus bienes. Bueno, hay que pensar la estrategia para eso, la política para eso, para que haya más empresas exitosas en Argentina, que se internacionalicen y que generen, que aprovechen todo lo que tenemos como país para hacer más, para agregar valor, para complejizar tecnológicamente, para insertarse exitosamente en eslabones núcleo de cadenas globales de valor. Eso es lo que hay que pensar, me parece, Bien. como Yo pequeña sé que no se van a inteligencia, pelear, ¿eh? pero contestale y Sí, Ah, sí. no. Bueno, ya ¿te generemos imaginás que esto. No, a está mí, bueno, Mercado está Libre, bueno. yo le pediría simplemente para seguir acompañándolo como el Estado lo acompaña a Claro. Galperín en Mucho. su desarrollo y mucho. Le pediría que acepten un convenio colectivo de trabajo al esquema bancaria, la bancaria para todo lo que es fintech y también que, bueno, todo el trabajo de camioneros con todo lo que tiene que ver repartido. Ujú. Digo, producir en la Argentina tiene condicionalidades también y tiene que ver Exacto. con Y esto debería tener también- y tiene que ver con los trabajadores en el resto del sector. La verdad que en términos de intermediario financiero, Mercado Libre es un problemón. O sea, vos decís, necesito plata, necesito comprarme esto. Te ofrecen en tu celular un crédito que cuando das 3 veces después clic te das cuenta que es al 250%, Sí, sí. al 200%, ¿no? Sí, sí. El doble del costo financiero de cualquier banco. de cualquier otro banco. Entonces, yo creo que hay un tema de desprotección en nuevo, de educación financiera, etcétera, y de protección al usuario. Digo, si tu desarrollo económico se basa en tener márgenes desorbitantes a costa de la gente, y es un problema el desarrollo económico a eso, ¿no? Lo mismo que los monopolios de otras grandes empresas, incluidas las alimentarias. Que vos puedas exportar gracias a que me remarcás 5 veces los precios acá y la verdad que no está bueno, ¿no? Ujú, es Que, así. digo, Arcor comprando la Serenísima, precios desorbitantes en góndola, calidad del consumidor tirada para abajo, ¿qué pasa? Digo, ahí me parece que nosotros necesitamos recuperar herramientas de soberanía que cuiden al consumidor. Seguro. Y ahí es el Estado. Ahí es eso, pero déjame Sí. responderte, Carla, breve, la pregunta inicial de cómo Sí. se genera empleo. Ujú. Mira, yo creo que hoy cualquier país soberano que se esté preguntando eso, tiene que primero darse la respuesta geopolítica. ¿Qué lugar va a ocupar en el mundo? ¿Qué lugar va a ocupar? Porque la realidad es que había un status quo que conocíamos, que era la Organización Mundial del Comercio, ciertas reglas de juego, una globalización financiera centrada en Wall Street, etcétera, que eso se está rompiendo. Eso, hablabas en pasado por eso mismo, porque se Exacto, rompió. Se rompió. Algunos todavía fingimos demencia. Entonces, tipo, venís a cobrarme lo de IPF de la OMC y te lo pago, que yo estoy como... Totalmente. Digo, me desarmaste toda la regla del comercio internacional y querés venir a cobrarle a Argentina. No paguemos nada, muchachos. Yo creo que, tipo, estamos fuera de foco. Pero ahí, digo, estamos en una semana donde hay acuerdos comerciales reestructurándose entre Sí. China y Estados Unidos. Hay nuevos acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Europa, una Europa con un que se mueve como un elefante muy lento en este nuevo contexto, pero sigue siendo guardiana de valores democráticos en regiones que se están desarmando. Bueno, ¿qué pasa con América Latina? Milei decide salir de los BRICS, quedamos fuera de ese lugar central. ¿A cambio de qué? ¿No? Yo creo que hay que tener un mensaje mucho más claro de que para generar trabajo necesitamos una alianza clave, principalmente con Brasil, en donde podamos priorizar, sobre todo el sector automotriz, autopartes, sectores energéticos estratégicos, la experiencia de empresas públicas multinacionales, ¿no? Para lo que es la explotación del litio, por ejemplo. Digo, tenemos experiencias como es el Yacyretá, más allá de los vaivenes, pero de represas, de compartir protección de recursos naturales, etcétera, etcétera. Me parece que ahí hay una discusión que precede a cómo generar trabajo, ¿no? Y en el mientras tanto, también hay que dar una batalla cultural que me parece anecdótica, pero no es menor, de
che, la realidad es que si te dicen que puedes laburar desde tu casa y por más que te hagan una factura, el trabajo puede ser horrible. Sí. Digo, la uberización de la economía es muy problemática porque no es la precariedad de la que por ahí estábamos acostumbrados. No, es es un otra, laburo es otra. negro. Y vos decís, bueno, pero me están pagando en blanco. Bueno, pero si te enfermas, nadie te lo cubre. Sí, sí, sí. Si a tu hija le pasa algo, a tu hijo, no tenés seguro, no tenés vacaciones pagas. Digo, los derechos peronistas, conquistas claves, el derecho al descanso es hoy realmente un paraíso para muchas familias, ¿no? Cuando tenés 3 laburos, cuando cumpliste 8 horas, buscaste a tu hijo al colegio o a la escuela, te sentaste y tenés que seguir trabajando y no podés hablar, le diste a tu hijo o hija una pantalla y encima después todos los problemas asociados a ese uso de pantallas indebido de los niños, adolescentes, etcétera. Va degradando la vida, ¿no? Bueno, pero el derecho al descanso debe existir, Seguro. a desconectarte, a descansar, a tener una vida en comunidad, a tener tiempo, ¿no? Así que me parece que son esos 2 debates que parecen muy disasociados, pero tiene que ver también cómo volvemos a parar a la Argentina como un país y una nación con valores propios. Exacto. Bueno, viene una pregunta como de cierre, pero que tal vez vamos a cambiar un poco el chip. Sello Argentino es un programa que trata de hablar un poco de los personajes y las personas que son argentinas, que tienen una identidad. Los argentinos tenemos determinadas características que nos hacen distintos, por suerte, a cualquier nacional de otro país. Y por eso es que nosotros insistimos en que el nombre del programa es tan importante. Entonces, en ese sentido, yo les pregunto, los argentinos y todos tenemos sueños para nuestra Argentina. ¿Qué sueños tienen? Así que acá va la pregunta. Martín, ¿cuál es tu sueño? ¿Para Argentina? Para Argentina. Yo creo que tenemos un país tan hermoso, tan espectacular, con todas estas particularidades que decías, que yendo, si querés, más a lo económico, a lo productivo, que estuvimos charlando acá los 3, tiene cosas que no tiene ningún país. Y sí, siempre digo esto, ¿no? ¿Cuántos países en el mundo tienen tecnología nuclear propia, desarrollada por nosotros, no comprada a otro país? Tecnología satelital propia. Bases científicas permanentes en la Antártida. Parece que a alguno le puede parecer que acabo de decir algo más chiquito, pero no, porque habla también de una geopolítica, de un poder blando, ¿no? Que hace que estemos en el mundo. Argentina está en el G20, no es casual, no es que nos metimos de colados y quedamos, ¿sí? Más allá de que sean 50 países con la Unión Europea incluida toda, ¿no? Sí. Pero eso te habla de un país que tiene un montón. Y quizás la frustración que tenemos como argentinos y argentinas estos años, ya largos lamentablemente, es que no lo concretamos, ¿sí? ¿Cuál es mi sueño? Que algún día nos pongamos un poco de acuerdo, o al menos de alguna manera gane una mirada de desarrollo y se concrete. Que se sostenga en el tiempo una política de desarrollo. Bien pensada, ejecutada, consistente y sustentable, no solo en lo macro, en lo micro, en el diseño de la política en sí. Pero que eso ocurra. Después discutimos cuál es esa política, pero que se sostenga en el tiempo es algo tan básico y dejemos de estar dando, ¿no? de un lado al otro de ese péndulo. Bien. Bueno, y Delfina, ¿cuál es tu sueño para la Argentina? Sí, yo similar, me gusta sintetizarlo en que nuestra generación política pueda tejer ese proyecto donde haya alternancia en los gobiernos, pero que esa alternancia no implique nuevas generaciones y generaciones que caen por debajo de la línea de la pobreza, pibes y pibas que no tienen futuro, ¿no? Entonces, me parece que ese es nuestro desafío, ¿no? A 40 años de la democracia tenemos que tener una madurez política entre dirigentes sindicales, empresariales, políticos, para poder tejer una democracia que dé soluciones a la materialidad y que deje de eliminar al otro justamente en esa construcción, ¿no? Me parece que una democracia madura es esa, ¿no? E insisto, estamos en un mundo que parece muy caótico, pero que también brinda oportunidades. La paz sí ha sido una política de Estado, ¿sí? No es menor que la Argentina tenga paz, no es menor que sea un país pacífico en el sur del mundo, pero muy pacífico. Tenemos que a partir de esa paz construir, yo creo,
los consensos políticos para vivir mejor. Algunos dicen, y los funcionarios de Milei dicen, que el problema de la Argentina somos los argentinos. Yo creo que la potencia de la Argentina somos los argentinos y argentinas. Así que es cuestión de sacarnos los tapaojeras, poder sentarnos en la mesa y recuperar realmente la política en mayúsculas, que es el encuentro con el otro. Buenísimo, yo creo que recoincidieron y coincidimos los tres en esto y todos los que nos están escuchando en esto del encuentro, de los puentes y demás. Así que me encantó que hayan venido, les agradezco nuevamente por Gracias por la este invitación. momento que me encantó compartir. Así que bueno, nos estamos viendo seguramente y saludamos también a los que nos vieron y ojalá que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias. Gracias.